Bueno, un concepto importante para ya ir finalizando la fundamentación de objetos en JavaScript, no. Estamos finalizando ya la fundamentación de teoría, de los conceptos teóricos de JavaScript en cuanto al manejo de objetos, la estructura de datos tan interesante. Y llegando aquí vamos a manejar un concepto de JavaScript bien importante y es el concepto de las estructuras de datos iterables en JavaScript y cómo enfrentar ese reto con los objetos de JavaScript y unos métodos que tiene JavaScript. Bueno, vamos directamente a entender el concepto de iterable. Entonces dice la teoría tal cual, como la van a encontrar a ustedes allí en su material de apoyo, que cualquier estructura de datos en JavaScript que sea recorrible, que se pueda recorrer a uno, es una estructura iterable. Aquí está nuevamente la palabra recorrible redundantemente. Ejemplos de estructuras de datos o estructuras iterables en JavaScript, pues tenemos, por supuesto, los arreglos, tenemos, por supuesto, los textos, los strings, una estructura de datos que se llama maps, que la veremos más adelante, otra estructura de datos que se llama sets, que la veremos más adelante, y los nodos de lista, que se devuelven por ejemplo, query selector. Este comando en el siguiente bloque de JavaScript, en lo que es el manejo del DOM, manejaremos estos comandos que me permiten devolver nodos de lista. Una estructura de datos iterable es aquella que se puede iterar o recorrer, valga la redundancia, es decir, yo puedo hacer un bucle que la recorra elemento por elemento, ¿cierto? De esta manera. Dentro de ellas caben ya como las que mencioné, arreglos, string, map, sets. Vamos al código directamente y les voy a mostrar algunos datos o algunos ejemplos de estructuras de datos iterables o recorribles. Bueno, un truquito interesante, voy a ahorrar esto aquí para que lo veamos. Bueno, aquí tengo, por supuesto, en esta un string. Aquí tengo un node list. Ya lo explicamos. Y aquí tengo un array. En la parte superior tengo un objeto que se llama torneo. Tengo torneo, Suki, Cali, Envigado, Medellín, Junior América y al frente unos valores. Este es un objeto de JavaScript. Objeto JavaScript. Veamos si son para cada uno la iterabilidad. Una forma sencilla de verificar eso es la siguiente. Pues hay muchas formas, pero pues yo utilizo un truco fácil y es, por ejemplo, este. Vamos a llamar la primera que es texto y vamos a utilizar su propiedad length o longitud. Si la estructura de datos es iterable, inmediatamente nos debe devolver una longitud, porque este comando length devuelve la longitud de los elementos iterables en JavaScript. Vamos a ver si es cierto eso. Vamos a correrlo. Y vamos a ponerlo aquí a la derecha. Y en efecto, por ejemplo, texto nos devuelve que tiene una longitud de 22, o sea que es iterable. Títulos, query selector all, que he hecho acá en títulos, he almacenado todos, query selector all es todos los elementos H1 de mi página. Si yo voy a mi página tengo un H1, 2 H1 y 3 H1. Y le digo que todos los que encuentre H1 los almacene. Obviamente él probablemente me esté devolviendo eso en un arreglo. Vamos a revisarlo. Títulos, length. A ver que se cayó. Entonces vamos a activarlo acá. Consola, listo. Length y tiene por supuesto 3 elementos. Y frutas, que es un arreglo como lo que ya conocemos. Vamos a llamarlo también. Frutas tiene 4 elementos. He verificado que los 3 son iterables. Por lo tanto, estos son iterables. Hay más, pero creo que con esos tenemos ya la primera idea.
iterables o recorribles, que se pueden recorrer. Si yo voy a hacer ese mismo análisis sobre el objeto torneo, pues yo podría decir lo siguiente, ok, entonces torneo, ¿qué longitud tiene? Y me dice undefined. La causa de ello, ¿cuál es? Que ya vimos la teoría, los objetos de JavaScript no son iterables. Ojo, no confundir con que esto sea un arreglo de objetos. Si yo transformo esto en un arreglo de objetos, es decir, hago esto, inmediatamente, obviamente, me devuelve la longitud 1 porque como es un arreglo, igual que este, ya lo transforma en iterable. Pero bueno, yo puedo necesitar en la programación, y de hecho es algo muy común que se use, eh, yo puedo necesitar saber, por ejemplo, la longitud de este objeto. A simple vista, pues veo que tengo 2, 4, 5 elementos. Voy a agregar aquí otro elemento eh, para que veamos el ejemplo práctico. Entonces, ¿cómo podría volver un objeto JavaScript como una estructura de datos iterable? Entonces, ahí en ese caso nos aparece para salvarnos tres métodos de objetos bien interesantes. El primero es el método ObjectEntries, que nos retorna un arreglo con las llaves y los valores del objeto. El segundo es ObjectKeys, que nos retorna un arreglo con las llaves del objeto. Y el último es ObjectValues, que nos retorna un objeto con todos los valores del objeto. Entonces vamos a verlo en orden y obviamente vamos a comentaría esto. Vamos a comentaría esto de una vez para que nos quede fácil el ejemplo. Entonces lo que voy a hacer es volverlo a objeto iterable, pero quiero simplemente contar las llaves. En este caso las keys son 1, 2, 3, 4, 5, 6, que son Cali, Envigado, Medellín, Junior América y Quindío. ¿Cómo lo haría? Entonces vamos allá a crear aquí un objeto que llamemos llaves, puede ser. Y el comando es object.keys del objeto en cuestión, en este caso torneo. Vamos a la teoría. La teoría nos dice que ObjectKeys retorna un arreglo con las llaves del objeto. Entonces vamos a observar ese arreglo. Y en efecto, miren, ahí me está volviendo un arreglo con las llaves Cali, Envigado, Medellín, Junior, América y Quindío. Y observen, interesante, me lo transformó en iterable, o sea que yo puedo decirle llaves.length y lo he transformado en algo recorrible. Inmediatamente me dice que es 6. Ah, no, yo no necesito las llaves, necesito los valores. Ok, entonces no se va a llamar keys, sino values. Vamos a la teoría. Nos dice que retorna un objeto con todos los valores del objeto, es decir, no la llave, sino el valor. Me hago entender, no esta key, sino los value, estos value, este value, este value, este value, etc. Yo lo llamo igual por ahora, no lo vamos a cambiar. Y ahí me devuelve los value, que corresponde a cada uno. Ah, pero yo quiero hacer el juego de los dos, llave valor. Entonces tengo la primera opción que vimos interesante, que es entries. Entries me devuelve entonces los dos. Vamos a cambiar aquí y sería entries. Y por supuesto, entonces me vuelve un arreglo donde cada posición es la key y el value, la key y el value, la key y el value. ¿Esto para qué me puede servir? Bueno, para hacer muchas opciones. Por ejemplo, supongamos que yo tengo una acción donde quiero saber si el objeto está vacío. Y tengo, por supuesto, aquí ya obtenido en llaves
la longitud de mi arreglo, porque ya lo volví iterable. Vamos a revisarlo acá en el browser. Por supuesto, ahí me lo está botando en cero. Entonces, por supuesto, ya tengo ahí todas las herramientas para armar una validación muy sencilla. Simplemente tengo aquí en llaves que la longitud es cero y podría validar si está creado el objeto o no. Puedo hacerlo con entries, puedo hacerlos con keys, igual la validación va a ser igual. Vamos a hacer el ejemplo rápido. Podría decirle listo. Si entonces llaves.length, la longitud del iterable es mayor a cero, quiere decir que el objeto está con información, una validación sencilla. Objeto con datos. De lo contrario, el objeto vacío. Para este caso, por supuesto, no está dando objeto vacío, pero si yo agrego un elemento, es un ejemplo rápido, ahí por ejemplo estoy validando que el objeto sí tiene datas, inclusive me está botando la data. Y esa validación te funciona igual si lo volviste iterable con keys, si lo volviste iterable con values o si lo volviste iterable con entes como lo acabamos de hacer. Entonces es una herramienta bien interesante. El volver un objeto como esto recorrible o iterable es una herramienta bien interesante para lo que haríamos más adelante ya desarrollando mini proyectos de código.